El aire se sentía denso y pesado, saturado con el hedor a azufre y descomposición. Fray Owain luchaba por respirar. Su corazón latía contra sus costillas como un pájaro frenético en una jaula. Sus ojos, abiertos por el terror, luchaban por procesar el espectáculo grotesco que se desarrollaba ante él. Llamas, más altas que cualquier catedral terrenal, lamían la extensión infinita de la oscuridad, proyectando sombras parpadeantes que danzaban con una vida monstruosa. Gritos, llenos de agonía y desesperación inimaginables, resonaban a través del abismo cavernoso, cada uno de ellos un testimonio del tormento eterno que les esperaba a los condenados. Esta no era la vida después de la muerte que él había imaginado. Esta no era la suave caricia de la misericordia de Dios. Esto era el infierno. Irlanda, en el siglo XII, latía con historias de lo sobrenatural. Era una tierra donde lo místico y lo terrenal se entrelazaban, creando un tapiz de leyendas y mitos que alimentaban la imaginación de sus habitantes. Entre ellas, la leyenda del purgatorio de San Patricio destacaba, un faro para los fieles y un espectro para los dudosos. Este lugar, envuelto en misterio, prometía una visión del más allá, una prueba de la fe y una purificación del alma. Fray Owain, un hombre de profunda piedad y fe inquebrantable, sintió la atracción de este sitio sagrado. Su vida había sido una búsqueda constante de la verdad divina, y el purgatorio de San Patricio parecía ser la culminación de esa búsqueda. Anhelaba presenciar lo invisible, tocar el rostro de lo divino. Cada oración, cada meditación, lo acercaba más a la decisión de emprender este viaje espiritual. Su corazón resonaba con las historias de almas que habían atravesado el velo, regresando con relatos de belleza sublime y horror inimaginable. Estas historias, plasmadas en antiguos manuscritos, hablaban de visiones celestiales y tormentos infernales, de pruebas que solo los más valientes podían superar. Él creía que era una prueba, un crisol en el que la fe se purificaba y la duda se consumía. Cada relato que leía, cada testimonio que escuchaba, reforzaba su convicción de que debía enfrentar este desafío. El viaje estuvo lleno de dificultades, no solo físicas, sino también espirituales. Cada paso que daba, cada obstáculo que superaba, era una prueba de su fe y determinación. A través de mares traicioneros y terrenos implacables, Fray Owain viajó, impulsado por su convicción inquebrantable. Las tormentas y los caminos difíciles no hicieron más que fortalecer su resolución. Llegó a la isla, un centinela solitario en la inmensidad del Atlántico, y finalmente se paró ante la boca abierta de la cueva. Este lugar, tan remoto y desolado, parecía el umbral entre dos mundos. El aire alrededor de la entrada crepitaba con una energía invisible, enviando escalofríos por su columna vertebral. Era como si la cueva misma respirara, esperando a su próximo visitante. Sintió un miedo primario, un susurro de duda, pero lo reprimió, armándose de valor para la prueba que le esperaba. Sabía que este era el momento decisivo, el punto de no retorno. Con una oración en los labios y un crucifijo agarrado con fuerza en la mano, descendió a la oscuridad. Cada paso que daba hacia el interior de la cueva era un acto de fe, un testimonio de su devoción y su deseo de encontrar la verdad divina. La oscuridad dentro de la cueva era absoluta, un vacío sofocante que lo presionaba, robándole el aliento. El aire se volvió pesado, denso por el olor a azufre y la pestilencia a descomposición. A medida que sus ojos se ajustaban, comenzó a discernir formas en la penumbra, grotescas y aterradoras. Demonios, sus formas cambiantes y arremolinándose como humo, acechaban entre las sombras. Sus ojos ardían con júbilo malévolo. Sus risas, una cacofonía de sonidos discordantes, rechinaban en sus oídos, cada una un martillazo a su cordura. El suelo bajo sus pies estaba resbaladizo por un fluido viscoso desconocido, y el aire palpitaba con los gemidos y gritos de los condenados. Los vio entonces, las almas atrapadas en este abismo infernal. Se retorcían en agonía, sus cuerpos contorsionados en posturas de sufrimiento eterno. Algunos eran consumidos por las llamas, su carne se derretía para revelar huesos carbonizados debajo. Otros estaban empalados en ganchos, sus gritos resonando a través de la extensión cavernosa. La vista era insoportable, un tapiz grotesco tejido con los hilos de sus peores pesadillas.
Sección 4. Ecos de amonestación divina. Mientras Fray Owain presenciaba los horrores del inframundo, su mente corría hacia las Escrituras, a las advertencias dadas por el propio Cristo. Recordó las parábolas, las crudas imágenes del hombre rico y Lázaro, los pronunciamientos inflexibles de juicio y condenación. Cada visión que se desplegaba ante sus ojos era un recordatorio de las severas advertencias que había leído tantas veces. Recordó las palabras del Evangelio, resonando en sus oídos. Entonces dirá a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Mateo 25:41. Estas palabras, que antes le parecían lejanas y abstractas, ahora cobraban vida con una intensidad aterradora. Estas no eran meras historias, ni cuentos alegóricos destinados a asustar a las masas. Eran profecías, pronunciamientos de una verdad aterradora que ahora estaba presenciando de primera mano. Las palabras de Jesús, una vez fuente de consuelo e inspiración, ahora ardían como fuego en su mente. Cada sílaba, cada frase, se repetía en su cabeza, como un eco interminable de advertencia y condena. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Estas palabras, que antes le habían dado valor en tiempos de persecución, ahora le llenaban de un temor profundo y existencial. Más bien, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. La realidad de estas palabras se hacía más clara con cada visión infernal que presenciaba. Fray Owain había pasado su vida al servicio de Dios. Sin embargo, en ese momento, rodeado de las almas atormentadas de los condenados, sintió un profundo sentimiento de su propia indignidad. Cada grito, cada lamento de las almas condenadas, era un recordatorio de su propia fragilidad y de la severidad del juicio divino. Había tratado de probar los límites de su fe, pero en cambio, se había topado con la aterradora realidad del juicio de Dios. La fe que había sostenido durante tantos años, ahora parecía tambalearse ante la magnitud de lo que estaba presenciando. En ese momento, Fray Owain comprendió que las advertencias divinas no eran solo para los demás, sino también para él. La realidad del juicio y la condenación era algo que todos debían enfrentar, sin excepción. Sección 5. Lágrimas de remordimiento, una súplica por la redención. En esta sección, nos adentramos en la historia de Fray Owain, un monje medieval que se enfrenta a las profundidades de su propia alma. Una oleada de náuseas lo invadió, como si su cuerpo y su espíritu estuvieran en guerra. Sentía que cada fibra de su ser estaba siendo desgarrada por el peso de sus pecados. Tropezó hacia atrás, llevándose la mano a la boca para sofocar un grito. El horror de sus acciones pasadas lo perseguía, y cada paso que daba parecía llevarlo más cerca del abismo. El hedor a descomposición, los gritos de los condenados, el puro terror de todo aquello, amenazaba con abrumarlo. Era como si el infierno mismo se hubiera desatado ante sus ojos, una visión que no podía borrar de su mente. Esta era la consecuencia del pecado, la paga de una vida vivida lejos de la gracia de Dios. Fray Owain comprendió que sus acciones lo habían llevado a este punto, y la desesperación lo envolvía como un manto oscuro. Una profunda sensación de desesperación amenazó con engullirlo, pero entonces, un destello de esperanza brilló en la oscuridad. Recordó que la redención siempre era posible, incluso para los más caídos. Recordó las palabras del profeta Joel: «Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos». Estas palabras resonaron en su mente, ofreciendo un camino hacia la salvación. «Volved a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo en la ira, y grande en misericordia, y que se arrepiente de hacer daño». Joel 2:13. Estas palabras eran un bálsamo para su alma atormentada. Cayendo de rodillas, Fray Owain alzó la cara hacia los cielos invisibles. En su corazón, una súplica ardiente se elevaba, buscando la gracia divina. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, lavando el miedo y la duda que habían echado raíces en su corazón. Cada lágrima era una confesión, un reconocimiento de sus fallos y un deseo de redención. Clamó a Dios, rogando perdón, misericordia, una oportunidad de expiar sus pecados y los pecados de aquellos a quienes había visto sufrir. Su voz, aunque quebrada, estaba llena de una determinación renovada.
se aferró a la promesa de redención, al conocimiento de que incluso en las profundidades más oscuras del infierno, el amor de Dios aún podía descender y ofrecer salvación. En ese momento, Fray Owain sintió una paz que no había conocido en años, una certeza de que su súplica no había caído en oídos sordos.